Las fluctuaciones cíclicas de la economía. La teoría económica clásica se basa en la búsqueda del equilibrio económico en los mercados, en donde, como decía Adam Smith, la mano invisible permitiría que el mercado llegara al equilibrio económico. Por eso se consideraba que el sector privado debía encargarse de los procesos de producción y distribución, mientras que el Estado debía encargarse de la defensa y de seguridad nacional y de la emisión monetaria. Más adelante, las aportaciones teóricas de John Stuart Mill, Marshall, Gibbons y Walras permitieron que se configurara el principio de flexibilidad de los precios que permite un ajuste automático en los mercados y que faculta a la economía a situarse en un nivel de pleno empleo. Sin embargo, la realidad económica, lejos de demostrarnos cómo se llega al equilibrio, se ha caracterizado por grandes procesos de cambio con periodos de auge y crisis. En su obra El Capital, Das Kapital en alemán, Marx nos explica que la base del sistema capitalista es la acumulación, la cual es posible gracias al proceso de reproducción ampliada del capital, el cual genera un incremento del capital constante por sobre el capital variable, que a la larga conlleva un descenso gradual de la cuota general de ganancia. Al disminuir la cuota de ganancia, aumenta el mínimo de capital que se requiere para el proceso de producción, tendiendo a un aumento de la concentración del capital, que nuevamente presiona a la baja a la tasa de ganancia. De esta forma, Marx nos explica el origen de la crisis congénita del sistema capitalista, que es inevitable. Genera sus propias contradicciones, las cuales lo llevarán a su propia autodestrucción. Mitchell, en su obra Ciclos de negocios, demuestra que la formulación de la ley de Say ignoraba la especificidad histórica de las instituciones. Él fue uno de los primeros en analizar el ciclo desde una perspectiva endógena. En su obra señala que los ciclos comienzan en Inglaterra en 1793, siguiéndole los Estados Unidos en 1796, Francia en 1847, Alemania en 1857, la Rusia zarista, Argentina, Brasil, Canadá, Suráfrica, Australia, India, Japón y China entre 1888 y 1891. A partir de 1890, los ciclos se hacen internacionales y así sus influencias. En su estudio, Mitchell muestra cómo el ciclo se produce como consecuencia del desenvolvimiento normal de los negocios en un ambiente institucional dado. Es decir, en periodos de crecimiento, el desempleo disminuye, la capacidad de la demanda se incrementa, por lo que se estimula la inversión. Esta situación se retroalimenta positivamente produciendo salarios monetarios altos que conllevan a una reducción de la eficiencia marginal del capital, por lo que comienza a reducirse el estímulo a la inversión. En este escenario, la crisis al incrementar el desempleo presiona a la baja los niveles salariales, restableciendo la tasa de beneficio. Pero además de tomar en cuenta el efecto del crecimiento del capital en el largo plazo, destaca la influencia en el corto plazo. Al analizar la determinación de la demanda agregada, haciendo énfasis en la incertidumbre y los aspectos monetarios financieros en la determinación de la inversión. Es decir, en periodos de crecimiento, el desempleo disminuye, la capacidad de la demanda se incrementa, por lo que se estimula la inversión. Esta situación se retroalimenta positivamente produciendo salarios monetarios altos que conllevan a una reducción de la eficiencia marginal del capital, por lo que comienza a reducirse el estímulo a la inversión. En este escenario, la crisis al incrementar el desempleo presiona a la baja los niveles salariales, restableciendo la tasa de beneficio. Pero además de tomar en cuenta el efecto del crecimiento del capital en el largo plazo, destaca la influencia en el corto plazo. Al analizar la determinación de la demanda agregada, haciendo énfasis en la incertidumbre y los aspectos monetarios financieros en la determinación de la inversión. Keynes nos explica que los ciclos son parte de la naturaleza propia del sistema, es decir, son de carácter endógeno. Generan estabilidad, por lo tal, se promueve la intervención del Estado para disminuir los impactos negativos en los periodos de crisis. Casi paralelamente, Schumpeter elabora una explicación tomando en cuenta el impacto de las innovaciones tecnológicas en la economía, que alteran la regularidad de la actividad bancaria. Es decir, él considera que la explicación de los ciclos económicos también son exógenas. Considera que la expansión económica comienza cuando la innovación es utilizada por un empresario en su industria, quien es seguido por otros mismos de la competencia. El auge finaliza tan pronto el ímpetu de la innovación se acaba. Es decir, Schumpeter se concentra en los ciclos de Kondratiev, que son de una duración de 30 a 50 años,
aunque trató también de explicar ciclos más cortos. Schumpeter agrega una perspectiva dinámica al tradicional análisis estático o estático comparativo. Incorpora 3 elementos que eran considerados como endógenos: el crédito en el análisis económico. Recordemos que en el flujo circular de la economía podemos identificar claramente 2 tipos de flujos: el flujo real, que corresponde al stock de todos los bienes y servicios que son intercambiados en la economía, y el flujo nominal o monetario, que corresponde a todos los pagos por esos servicios o bienes prestados. Recordemos que en el flujo circular de la economía podemos identificar claramente 2 tipos de flujos: el flujo real, que corresponde al stock de todos los bienes y servicios que son intercambiados en la economía, y el flujo nominal o monetario, que corresponde a todos los pagos por esos servicios o bienes prestados. Posteriormente, Kalecki, en su obra Teoría de la dinámica económica, formaliza un modelo cíclico, partiendo de un mercado oligopólico que le permite aflorar el conflicto capital-trabajo. Considera los cambios en la función de inversión, específicamente el acelerador de la inversión, y la interacción de los mecanismos de formación de precios y salarios, considerados inflexibles, como causas endógenas de los ciclos. Además, anticipa el impacto de influencias externas, tales como el cambio en los precios externos, cambio en la demanda externa y la aparición de nuevas tecnologías que mantendrían a la economía en continuo cambio. De lo anterior, deriva que la presencia de ciclos es una característica propia del sistema capitalista, aunque los mismos no se presenten de forma regular. Dentro de la teoría post-keynesiana, Minsky construye un modelo que explica las fluctuaciones económicas como resultado de la especulación, la inversión y la deuda financiera en un entorno marcado por incertidumbre. En este modelo, bajo un esquema de oferta monetaria endógena, le otorga un rol activo a los intermediarios financieros, quienes al tomar ventaja de las condiciones cambiantes del mercado, generan un ambiente de creciente fragilidad financiera. Así, en condiciones de crecimiento económico, se favorecen expectativas de inversión y por tanto el crédito que la viabiliza. En la medida que la prosperidad se incrementa, las expectativas optimistas se enfatizan, lo que presiona al alza el precio de los bienes de capital y el precio de las acciones de las empresas, las cuales finalmente terminan sobrevaluadas y sobreendeudadas. La nueva situación transforma las expectativas en sentido pesimista. Se comienzan a liquidar activos y comienza un periodo de deflación. Esto conduce a una contracción de la inversión y finalmente de la demanda agregada. Más adelante, Kindberger, en su obra Manías, Pánico y Choques, una historia de las crisis, parte del modelo de Minsky y en una perspectiva de carácter histórico, revela que existen patrones comunes en diversas crisis internacionales desde el siglo XVIII. Señala que si bien estas crisis pudieron ser desencadenadas por desplazamientos, entendiendo desplazamientos como eventos que cambian la situación, extienden el horizonte y alteran las expectativas, impidiendo que las expectativas racionales fallen en la percepción de la situación y por ende en la respuesta que éstas van a generar. Estos elementos de naturaleza diversa mantienen el carácter especulativo de la economía como su elemento en común. Su explicación parte de un esquema de manía, es decir, un exceso especulativo de carácter irracional, con expansión crediticia que lleva a la generación de burbujas, es decir, una desviación de los valores fundamentales, y a un fracaso financiero, lo que desencadena un pánico generalizado, temor repentino y exceso de desconfianza que presionan al crack. Colapso del precio de los activos y finalmente redunda en crisis, es decir, un proceso que envuelve los dos anteriores. En lo que Kindberger se aleja del modelo de Minsky es que plantea que dadas las transformaciones estructurales e institucionales de la economía, tales como el desarrollo corporativo, la banca moderna y los avances en las comunicaciones, el modelo de Minsky no se ajusta a las actuales realidades. Desde otras perspectivas disciplinarias como la historia, la sociología, la geografía, la antropología y otras disciplinas, las fluctuaciones de la economía también han sido motivo de interés, por lo que ciertos autores han incorporado nuevos elementos de análisis. Immanuel Wallerstein, en su obra Geopolítica y Geocultura, ensayos sobre el cambio del sistema mundo,
parte de un trazado geohistórico, precedido por Brodel, y refiere a nuestro presente como un periodo de crisis, definida esta como un momento raro en el cual las contradicciones internas de un sistema no le permiten continuar, por lo que considera la necesidad de la aparición de uno nuevo. Señala que la historia se constituye en un conjunto o sucesión de sistemas económicos mundiales, creando y recreando fronteras, así como fragmentándolas o disolviéndolas. La unidad de análisis es el sistema histórico, que desde el siglo XVI define como un sistema mundo capitalista, el cual refiere fluctuaciones de largo plazo, o ciclos de Kondratiev. El origen de los ciclos tiene en lo económico una raíz marxista, en tanto que es definida como consecuencia de las contradicciones del proceso de acumulación capitalista. Además, destaca contradicciones que se presentan en el plano político como consecuencia de los movimientos antisistémicos que minan la capacidad del sistema de sobrevivir. Giovanni Arrighi, en su obra Caos y gobernabilidad en el moderno sistema mundo, enfatiza en la inestabilidad y adaptabilidad del mundo capitalista y el rol hegemónico de los estados en periodos de reorganización sistémica. Nos indica que si ampliamos nuestro horizonte temporal, el peso del componente financiero que hoy presenciamos posee aspectos recurrentes, es decir, ciclos sistémicos de acumulación, cada uno de los cuales ha finalizado con crisis de sobreacumulación, por ejemplo, la de la diáspora genovesa en el siglo XVI, la de Holanda, nación protocapitalista en el siglo XVIII, la de Gran Bretaña, imperio con redes informales de comercio en el siglo XIX, y ahora la de Estados Unidos en el siglo XX, Estado-nación que se caracteriza por tener dimensiones continentales con redes transnacionales de corporaciones y militares. Los ciclos sistémicos de acumulación son también etapas de formación y expansión gradual del sistema capitalista mundial, donde la crisis de cada ciclo marca el reemplazo de organizaciones territoriales y no territoriales, y la emergencia de nuevos tipos. Asimismo, también señala que estamos asistiendo a una profunda transición donde se dificulta la capacidad de predicción y que define como caos sistémico. Lo que parece estar claro para muchos autores es la idea de que el sistema capitalista tiene un conjunto de características que, muy lejos de mantenerlo estable y en equilibrio, lo impulsan a alejarse de ese estado. Asimismo, pareciera ser que a pesar de las diferencias de los elementos que caracterizan los ciclos, los mismos presentan un componente financiero, tanto en su fase inicial como en su fase crítica, y que este componente financiero no está en absoluto desligado de su correspondiente componente real. De esta forma podemos concluir que para el análisis de las fluctuaciones económicas hay un sinnúmero de disciplinas que han dado aportaciones muy importantes. Todas estas aportaciones se caracterizan porque identifican a nuestro sistema capitalista como un sistema que incluye contradicciones propias que lo hacen tender hacia un caos, en vez de, como decían los teóricos clásicos, de tender hacia el equilibrio. Es por esto que actualmente se desarrollan múltiples modelos económicos que tratan de solucionar o de aportar soluciones a diferentes problemas que hacen que el sistema parezca venirse abajo. Por eso es que actualmente se presentan grandes crisis económicas que sobre todo estallan o pueden ser caracterizadas por crisis en el sistema financiero. Cuando estas crisis estallan en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de las bolsas de valores, es cuando se dan cuenta de que había algo mal en la economía. Sin embargo, el real problema no necesariamente surge de la parte financiera, parte de otros tipos y características o elementos del sistema económico, pero simplemente estalla en la parte financiera.